Lo que estás a punto de escuchar tiene a Colombia entera en estado de euforia y de orgullo nacional, con una noticia que llegó este domingo, 19 de abril de 2026 desde el Allianz Arena de Múnich. Luis Díaz es campeón de la Bundesliga. El Bayern Múnich se coronó de manera matemática e irrefutable como campeón de la Liga Alemana en la jornada 30 de la temporada 2025-2026, con 4 jornadas por disputarse todavía, después de vencer 4-2 al Stuttgart en un partido donde el Guajiro fue el protagonista más importante de la primera mitad. El Bayern llegó a 79 puntos. El Borussia Dortmund, su más inmediato perseguidor, se quedó a 15 puntos de distancia con 4 jornadas todavía por jugar. Matemáticamente imposible de alcanzar. El Bayern Múnich es campeón número 35 de la Bundesliga en su historia. Y Luis Díaz, con 2 asistencias de primera categoría en los 45 minutos que jugó, tuvo una participación directa y determinante en la conquista de ese título. El colombiano de La Guajira, que llegó al Bayern en el verano pasado siendo cuestionado, criticado y comparado de manera negativa con el fracaso de Sadio Mané, acaba de conquistar la Bundesliga con el club más grande de Alemania. Campeonazo de Luis Díaz y de Colombia. Porque esta historia no es simplemente la de un título de liga más para el Bayern Múnich, el club alemán que lleva décadas dominando la Bundesliga con una consistencia que en Europa solo puede compararse con los periodos más dominantes del Real Madrid en la Liga Española. Esta historia es la de la confirmación definitiva de uno de los años más extraordinarios que ha vivido un colombiano en el fútbol europeo desde que el país empezó a producir jugadores de nivel para las grandes ligas del continente. Luis Díaz no llegó al Bayern Múnich en el verano de 2024 como un fichaje cualquiera. Llegó como la apuesta más cara de un club que históricamente no gasta dinero de manera impulsiva, 75 millones de euros, desde el Liverpool, con toda la presión que ese precio generó sobre un extremo que muchos consideraban que ya había alcanzado su techo futbolístico a los 28 años. Y lo que el colombiano hizo desde que llegó a Alemania es la respuesta más contundente que un jugador puede dar a ese tipo de dudas. Con goles, con asistencias, con actuaciones en los partidos más importantes de la Champions League, y ahora con un título de Bundesliga conseguido como protagonista directo en el partido definitivo. Quédate hasta el final. Bienvenidos. Para entender completamente el desarrollo del partido que le dio el título al Bayern y en el que Díaz fue tan determinante, hay que entender primero el contexto en que se disputó. El Bayern Múnich sabía antes de jugar que el Borussia Dortmund había perdido el sábado 18 contra el Hoffenheim, lo que significaba que una victoria ante Stuttgart sería suficiente para ser matemáticamente campeones con 4 jornadas de anticipación. Vincent Kompany decidió gestionar la plantilla con esa certeza en mente y salió con un 11 alternativo pensando también en la semifinal de la Copa de Alemania contra el Bayer Leverkusen del próximo miércoles. Luis Díaz fue titular. Nicolas Jackson fue el delantero centro. Jamal Musiala completó el tridente. Y Harry Kane, el goleador más importante del equipo en la temporada, arrancó en el banco para preservar fuerzas. Ese contexto de rotaciones hace todavía más meritoria la actuación de Díaz, porque demuestra que el colombiano puede ser el líder ofensivo del equipo, incluso cuando la alineación no es la de máxima potencia. El Stuttgart golpeó primero y silenció el Allianz Arena en el minuto 20 del partido. Chris Führig aprovechó una pérdida de balón del Bayern en zona peligrosa, recibió el pase de El Canús y definió con una calidad que sorprendió a todos en el estadio. Stuttgart se ponía en ventaja ante el Bayern en el día en que el equipo bávaro buscaba conquistar el título de liga. La celebración de fiesta que el estadio tenía preparada tendría que esperar, pero la respuesta del Bayern fue inmediata y fue liderada por exactamente los jugadores que Kompany necesitaba que respondieran en ese momento. Musiala organizó el juego, asistió a Rafael Guerreiro que marcó el empate con una definición elegante frente al portero y a partir de ahí empezó el show de Luis Díaz que en el plazo de apenas unos minutos transformó completamente el partido con las 2 asistencias que le dieron al Bayern el control definitivo del encuentro. La primera asistencia de Díaz, la que significó el 2-1 para el Bayern y que fue su 15ª asistencia en la Bundesliga de la temporada, fue una jugada de lucidez total, en un contexto de alta exigencia. El colombiano recuperó el balón con una presión inteligente, identificó de inmediato a Nicolas Jackson en la posición correcta para recibir en área y filtró el pase con la precisión que lo define. Jackson definió 2-1 para el Bayern y apenas 4 minutos después, sin dejar respirar al Stuttgart que todavía estaba procesando el 1-2, Díaz volvió a aparecer. Esta vez encontró a Alphonso Davies en el momento exacto. El canadiense remató con potencia. El balón se desvió en un defensa del Stuttgart, descolocó al portero y fue al fondo de la red. 3-1 para el Bayern en apenas unos minutos. El partido estaba prácticamente resuelto antes del descanso.
Y detrás de esa resolución estaba el sello del Guajiro. Las dos asistencias de Luis Díaz ante Stuttgart tienen también un significado estadístico que merece ser subrayado con la atención que requiere. Con esas dos asistencias en la primera mitad del partido, decisivo para el título, Díaz cerró la jornada 30 con 15 asistencias en la Bundesliga en 28 partidos. Y sumando los goles, el colombiano acumula 24 goles y 15 asistencias en todas las competiciones con el Bayern en esta temporada, lo que equivale a una participación directa en un gol por partido disputado a lo largo de toda la temporada. Eso no es el rendimiento de un buen fichaje, que salió razonablemente bien. Es el rendimiento de uno de los mejores extremos del mundo en el año más importante de su carrera, y la calificación de 8.3 que recibió Díaz en el partido, a pesar de haber jugado solo 45 minutos, con 38 toques de balón y un 88% de pases completados, confirma que esos 45 minutos fueron suficientes para ser el mejor jugador del primer tiempo. Harry Kane, que no jugó la primera mitad preservado por Kompany para los partidos importantes que vienen, ingresó en el segundo tiempo y marcó el cuarto gol del Bayern al minuto 52, cazando un rebote del portero después de un remate de Leon Goretzka. Ese gol del capitán inglés, el número 31 de la temporada en la Bundesliga para Kane, consolidó definitivamente una victoria que el marcador de 3-1 al descanso ya tenía prácticamente encarrilada. Stuttgart descontó al 88 con el gol de Chema Andrés, un remate de borde externo desde el borde del área que fue el gol de la dignidad del equipo visitante. El resultado final fue 4-2, y el Bayern Múnich levantó el título número 35 de la Bundesliga en su historia ante su afición en el Allianz Arena, con toda la fiesta que una celebración de ese calibre merece. Luis Díaz acaba de conquistar la cuarta liga de su carrera en 4 países diferentes. Ganó la Liga Portuguesa con el Porto, ganó la Premier League con el Liverpool, ganó la Liga Colombiana con Junior en sus inicios, y ahora gana la Bundesliga con el Bayern Múnich. Esa lista de títulos domésticos en 4 de las mejores ligas del fútbol europeo y latinoamericano no tiene muchos precedentes en la historia del fútbol colombiano y refleja de manera muy elocuente la trayectoria de un jugador que en cada club que pasó dejó la huella de alguien que tiene el nivel para competir al más alto nivel de manera consistente. Y además de los títulos domésticos, el Bayern está en las semifinales de la Champions League, tras eliminar al Real Madrid en una eliminatoria, donde Díaz fue determinante. El triplete está dentro de lo posible para un club y un jugador, que en este momento están en un nivel que el fútbol europeo raramente había visto de un colombiano con esta consistencia y con este impacto en partidos tan importantes. La figura de Vincent Kompany como técnico que confió en Díaz desde el primer momento y que lo colocó como titular en el partido decisivo para la Bundesliga, incluso con rotaciones generalizadas en el 11 inicial, es también parte fundamental de esta historia. Kompany es un exjugador de primer nivel que como entrenador ha demostrado tener una capacidad de lectura de sus jugadores que va más allá de los nombres y de los precios de transferencia. Su gestión de Díaz durante la temporada fue uno de los factores más importantes para que el colombiano pudiera expresar su mejor nivel con la regularidad que los números reflejan. Y su decisión de darle descanso a Díaz en el segundo tiempo pensando en los compromisos de la semana siguiente, la semifinal de la Copa de Alemania y la semifinal de la Champions League ante el PSG, es la señal de que el técnico belga gestiona al colombiano como a una pieza fundamental que debe llegar en plenas condiciones a los partidos más importantes que quedan de la temporada. La posición actual del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026, con la Bundesliga ganada y en las semifinales de la Champions League, coloca al club en una posición que hace que el debate sobre el triplete sea mucho más que una especulación. El Bayern tiene 3 títulos posibles en esta temporada. La Bundesliga ya está en el bolsillo. La Copa de Alemania tiene una semifinal el próximo miércoles contra el Bayer Leverkusen. Y la Champions League tiene una semifinal contra el PSG en las próximas semanas. Los 3 grandes títulos posibles de la temporada siguen siendo alcanzables. Para un equipo que en este momento tiene a uno de los mejores extremos del mundo, tiene al máximo goleador de la Bundesliga en Kane, y tiene a Musiala, Olise y Davis complementando un once que ningún equipo de Europa puede mirar con tranquilidad cuando está al 100% de sus posibilidades. El Allianz Arena vivió una celebración que los aficionados del Bayern Múnich van a recordar durante años porque tiene todo lo que una fiesta de título debe tener. El equipo que dominó la liga desde el principio de la temporada. El título conseguido con 4 jornadas de anticipación, lo que refleja no solo los resultados del Bayern, sino el abismo que existe entre el Bayern y el resto de la liga. La celebración en el estadio ante los propios aficionados con la posibilidad de festejar juntos. Y en el centro de esa celebración, un colombiano del Caribe que llegó al club cuestionado
y que terminó siendo uno de los artífices más importantes del título con sus 2 asistencias en el partido decisivo. Para los aficionados del Bayern, esa imagen de Luis Díaz, celebrando el campeonato con la camiseta bávara, tiene ya una carga emocional y histórica que ningún análisis frío de los números puede transmitir completamente. El impacto de esta conquista de la Bundesliga en el contexto de Colombia y del Mundial que comenzará en menos de 2 meses es también un dato que el mundo del fútbol latinoamericano está procesando con una emoción muy particular. Díaz llega al Mundial 2026, donde Colombia también tiene su grupo asignado y sus partidos programados, en el mejor momento de su carrera, con un título de liga recién conquistado, con más de 24 goles y 15 asistencias en la temporada, con el respeto de los mejores defensas del mundo que lo enfrentaron en la Champions League, y con el tipo de confianza que solo da haber demostrado durante meses que eres capaz de estar al más alto nivel en el torneo más exigente del mundo. Colombia va al Mundial con una de sus figuras más brillantes, llegando al torneo en un estado, de forma que hace unos años hubiera parecido imposible de imaginar para alguien de su historia y de su recorrido en el fútbol profesional. La declaración de Oliver Kahn, leyenda del Bayern Múnich y exdirectivo del club, sobre la decisión de fichar a Díaz en lugar de Cody Gakpo, es también uno de los testimonios más interesantes sobre el impacto que el colombiano ha tenido en el club durante esta temporada. Kahn dijo que cuando se planteó la decisión entre Díaz y Gakpo, no tuvieron ninguna duda en optar por el colombiano, que la decisión fue correcta, que Díaz está entre los mejores extremos izquierdos de Europa en este momento y que lo ha demostrado de manera constante. Y añadió algo que refleja perfectamente lo que Díaz aporta más allá de los números. Ese espíritu de lucha colombiano, esa negativa a rendirse, fue fundamental para el equipo. Esas palabras de Kahn sobre el carácter de Díaz como una de sus contribuciones más importantes al equipo son la confirmación de que el colombiano no solo triunfó en el Bayern con los pies, sino también con el alma. Luis Díaz se convierte con este título en el cuarto colombiano que gana la Bundesliga en la historia del fútbol de su país. Adolfo El Tren Valencia y James Rodríguez lo consiguieron también con el Bayern Múnich en distintas épocas. Gustavo Puerta lo logró con el Bayer Leverkusen. Y ahora Luis Díaz añade su nombre a esa lista, con una actuación que en el contexto de la temporada que está haciendo, tiene un sabor especialmente dulce porque es la confirmación de que todo el trabajo, toda la paciencia, toda la resistencia a las críticas que tuvo que aguantar al principio de su etapa en Múnich, valió absolutamente la pena. Los campeones no se miden por lo que hacen cuando las cosas son fáciles. Se miden por cómo responden cuando las circunstancias están en su contra. Y Luis Díaz respondió de la mejor manera posible en todos los momentos donde el Bayern lo necesitó durante esta temporada histórica. Lo que viene ahora para Luis Díaz en las próximas semanas es quizás la parte más emocionante de una temporada que ya es de las más importantes que ha vivido cualquier colombiano en el fútbol europeo. La semifinal de la Copa de Alemania contra el Bayer Leverkusen el próximo miércoles es el primer paso. La semifinal de la Champions League contra el Paris Saint-Germain después es el segundo. Y si el Bayern supera esas 2 eliminatorias, la posibilidad de ganar el triplete, la Bundesliga, la Copa y la Champions League, se convierte en algo completamente real y completamente alcanzable para un equipo y un jugador que en este momento están en el nivel más alto que el fútbol europeo puede ofrecer. Y todo eso precediendo al Mundial 2026, donde Colombia espera que Díaz llegue exactamente como está llegando. En el mejor momento de su carrera, sin dudas, sin techo visible, y con la claridad de un jugador que sabe perfectamente lo que tiene en los pies. El partido ante Stuttgart tuvo también un momento previo al descanso que resume perfectamente la actitud de Luis Díaz durante toda la temporada. Con el 3-1 ya en el marcador y con el partido prácticamente resuelto, el colombiano no se relajó ni buscó administrar el esfuerzo, como muchos jugadores hacen, cuando el resultado está cómodo. Siguió presionando, siguió buscando el balón. Y todavía tuvo tiempo para un último intento de gol, un remate potente desde fuera del área que se fue por encima del travesaño, antes de que Company decidiera retirarlo al descanso para preservarlo. Ese remate en el último minuto de su participación en el partido, ese intento de golear incluso cuando el equipo ya estaba seguro, es la imagen perfecta de lo que hace especial a Díaz como jugador. No se conforma, no se guarda, no administra cuando puede dar más. Y esa actitud es exactamente la que convirtió a alguien que llegó siendo cuestionado en el jugador más importante de la primera mitad del partido, más importante de la temporada en la Bundesliga. El próximo compromiso del Bayern Múnich en la Copa de Alemania, la semifinal contra el Bayer Leverkusen del miércoles 22 de abril, es el siguiente capítulo en la historia que Luis Díaz está escribiendo en este año extraordinario.
El Leverkusen de Xabi Alonso es también uno de los equipos más interesantes del fútbol alemán en este momento, un proyecto que en la temporada pasada llegó a ser campeón de la Bundesliga, rompiendo la hegemonía del Bayern, y que ahora disputa la Copa de Alemania con la ambición de dar otro golpe importante. El duelo entre el Bayern con Díaz en el 11 y el Leverkusen, con su estilo de juego particular, promete ser uno de los partidos más atractivos del fútbol alemán en lo que resta de la temporada. Y si el Bayern la supera, la siguiente es la semifinal de la Champions League contra el PSG, el club donde Neymar, Mbappé y Messi coincidieron durante años y que en la actual edición del torneo ha vuelto a mostrar el nivel que le da derecho a aspirar a la conquista de la Champions. La carrera de Luis Díaz tiene en este punto de su historia una coherencia y una trayectoria ascendente que resultan sorprendentes incluso para quienes lo han seguido desde sus años en el Barranquilla y en el Porto, donde comenzó a hacerse un nombre en el fútbol internacional. Díaz llegó a Europa como un extremo interesante con habilidad técnica y velocidad. Luego mostró en el Porto que tenía también el nivel para competir en la Liga de Campeones. El Liverpool lo llevó al siguiente nivel y le dio la dimensión global que un futbolista necesita para que los grandes clubes del mundo empiecen a fijarse en él de manera seria. Y el Bayern Múnich le está dando ahora el escenario definitivo, donde está demostrando que pertenece no solo al nivel de los buenos jugadores de primer nivel europeo, sino al nivel más selecto de los jugadores que deciden los partidos más importantes del mundo. Esa trayectoria ascendente tiene pocas interrupciones y muchos momentos de confirmación que sugieren que todavía le queda mucho por escribir en este deporte. Lo que Colombia tiene ahora en Luis Díaz como referente del fútbol nacional en el escenario más importante es algo que el país debería celebrar con toda la intensidad y con toda la conciencia de lo que significa tener a alguien de ese nivel compitiendo en los más altos niveles del fútbol europeo, mientras llega al Mundial en el mejor momento de su carrera. Colombia no siempre tuvo la suerte de tener a sus mejores jugadores en su mejor momento en los mundiales. Falcao se perdió el Mundial de Brasil 2014 por lesión en el mejor periodo de su carrera. James llegó al Mundial de 2014 en un momento extraordinario, pero ya no volvió a repetir ese nivel en los torneos siguientes. Y Luis Díaz tiene la oportunidad de ser el colombiano que llegue al Mundial de 2026 siendo campeón de la Bundesliga, semifinalista de la Champions, y en el estado de forma más alto que ha tenido en toda su trayectoria profesional. Esa oportunidad hay que vivirla con la emoción que merece. ¿Creen que la temporada que está haciendo Luis Díaz en el Bayern Múnich, con el título de Bundesliga, las actuaciones en Champions, más de 24 goles y 15 asistencias, es suficiente para que los votantes del Balón de Oro lo incluyan entre los principales candidatos al premio, o que la infravaloración sistémica que algunos analistas señalan hacia los colombianos en el fútbol europeo va a volver a dejar a Díaz fuera de la conversación principal? ¿Piensan que el Bayern Múnich puede conseguir el triplete esta temporada con el calendario que le queda y con Luis Díaz como uno de sus pilares más importantes en los partidos decisivos? ¿Y qué significa para Colombia y para el fútbol latinoamericano ver a Díaz llegar al Mundial 2026 en este estado, de forma y con este palmarés construido en una sola temporada en Alemania? Déjame sus opiniones, dale like si esta historia te llenó de orgullo colombiano, suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!